Hola, bienvenido o bienvenida a Tejido Compartido, un canal con formato de píldoras, y en esta píldora, que es la número 10, os voy a compartir ideas para regalos bonitos, fáciles de tejer y con patrón gratis. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en Valencia se han preocupado y me han enviado mensajes o comentarios en el canal, preocupándose por mí, por mi familia y por las personas que en este momento, porque todavía estamos en una etapa y en un periodo muy difícil, que en este momento están sufriendo porque lo han perdido todo. En mi caso particular, pues en la zona donde yo vivo no se ha visto afectada, y a nivel familiar y de pérdidas materiales de mi familia cercana, pues no hemos tenido ninguna. Sí que algún familiar se ha visto afectado, pero siempre a nivel de pérdidas materiales, con lo cual eso es un alivio. La verdad es que yo tenía pensado publicar esta píldora hace un par de semanas, pero realmente es que no tenía ánimo, porque han sido unas semanas de mucho caos, también de mucho desgaste emocional, y no tenía ganas de pensar en esto. Pero bueno, ahora siendo realistas y viendo que la recuperación de esta zona es una carrera de fondo, porque vamos a tardar muchísimo tiempo en recuperar, pues yo creo que todas las personas ya hemos integrado en nuestra vida y en nuestras rutinas formas de colaborar. Ya sabemos que esto es para mucho tiempo, y en mi caso, por mi salud mental, necesitaba retomar mi rutina y mi calendario y hacer las cosas que normalmente hago, pero siempre, como os digo, teniendo en cuenta ya mis hábitos y mis formas de colaborar, que cada uno lo hace de la manera que puede, pero sintiéndome más integrada en mi vida laboral y profesional, y haciendo las cosas que hacía siempre. El fin de semana pasado ya estuve en el Barcelona Knits, pude conocer a algunas de las personas que me siguen en el canal, me dio muchísima alegría, y también allí recibí muchísimas muestras de cariño por Valencia, con lo cual estoy muy, muy agradecida. Bueno, como os decía, en este canal os voy a compartir algunas ideas para regalos. Ya es un poco tarde, porque como os decía, pensaba publicar la píldora hace ya tiempo, pero bueno, creo que he hecho una selección de la que ya tenía, con proyectos que son más rápidos y se tejen fácilmente. Espero daros ideas, y ya sea lo que yo he tejido o algunas de las otras opciones que os voy a mostrar sirvan para que podáis quedar bien con vuestras amistades y vuestra familia. Además, y hablando de regalos, al final de esta píldora os voy a proponer un sorteo. Voy a sortear una bolsita de proyectos que la he cosido yo. Es con telas de motivos navideños, pero bueno, aunque llegue un poco tarde, puede servir para otra Navidad. He estructurado las ideas o los proyectos que os voy a compartir en bloques. El primero de los bloques se refiere a gorros. Los gorros son una prenda, un complemento, que si sabemos que a la persona que se lo vamos a regalar le gustan los gorros, pues es ideal. Pero entiendo que a todas las personas no les gusta llevar gorro, por lo tanto hay que tener alguna precaución a la hora de hacer este regalo. Yo os voy a compartir 3 gorros que he tejido ahora para regalar en esta Navidad, pero bueno,
un gorro se puede regalar en cualquier momento, al igual que todas las ideas que os voy a compartir. Hay gente que no regala en Navidad o que no celebra la Navidad, pero se pueden regalar en cualquier otro momento, no hace falta que sea ningún evento especial. El primer gorro que os voy a compartir es este, os dejaré también ahí la foto con el nombre del patrón. Este gorro yo lo he tejido con esta lana, que es de Lanas Alpaca Donegal, y he gastado poquísimo, lo acabo de pesar y pesa 58 gramos, realmente es lo que tiene una madeja. Es un gorro que bueno, le puede venir a personas de diferente talla porque es bastante elástico. Si tenemos la precaución de hacer un comienzo que sea elástico, pues puede servirle desde niños un poquito mayores hasta adultos con esta única talla. También se puede hacer más grande, por supuesto, pero ya os digo que no es un gorro ajustado, queda abombado. No me voy a probar ningún gorro porque eso supone que tengo que peinarme varias veces porque tengo bastantes cosas que se ponen en la cabeza. Pero bueno, lo que os decía, mirad, se empieza desde abajo. La mayoría de los gorros que encontréis se empiezan desde abajo y se acaban ahí. Bueno, esta es la primera propuesta. Este gorro ya tiene destinataria para estas Navidades. La segunda propuesta es este gorro. Este gorro lo tejí en la tarde de un sábado, porque está tejido con... este gorro, para la lana que os he comentado, lo tejí con agujas del 3,5. Sin embargo, este, que os voy a compartir ahora, también se termina ahí. Os voy a dejar la foto por aquí, porque este gorro forma parte de un kit o de un conjunto que tiene el gorro y la bufanda. Se teje muy rápido, es más cortito realmente, fijaos que este es un poco largo. En el patrón aparece más cortito, pero yo lo he hecho así de largo para poder darle una vuelta y que quede así de esta manera. También es muy elástico, no voy a tener problemas con la persona a la que se lo voy a regalar porque ya sé que le va a caber y le va a venir bien sí o sí, porque si tienes poca talla pues se queda más plegadito, y si tienes más talla, pues como es un poco elástico, pues te va a quedar bien, ¿vale? Bueno, este gorro lo he tejido con agujas del 4,5 y la lana que he utilizado ha sido esta. Todavía tenía 2 ovillos y todavía me queda este, porque de este gorro he gastado 65 gramos y los ovillos son de 50. Este ovillo tiene lana merino y acrílico. A ver, yo por lo general cuando tejo complementos o cualquier cosa que teja para regalar, procuro que no necesiten muchos cuidados, porque las personas a las que se lo regalo no tengo la seguridad de que vayan a tener la precaución de lavarlos a mano o lavarlos con un programa delicado. Entonces, para estas cosas, pues con una lana que lleve, con un hilado que lleve lana y parte de acrílico, quedan muy bien, son abrigaditas y además se pueden lavar en la lavadora, no hay ningún problema de que hagamos ningún destrozo con el lavado. Vale, pues este sería la segunda opción de gorros, y me quedaría la tercera, que este lo he tejido para mí, que es un gorro precioso. Os voy a poner por aquí, no sé si es exactamente el patrón que yo seguí, porque este gorro lo he tejido hace un par de meses por lo menos, y si no es ese, es uno muy parecido. Mirad, es este gorro tan bonito que tiene esto y todo este calado alrededor. Realmente, voy a ponerlo aquí para que se vea mejor.
Realmente este gorro, si veis la foto, era una especie de boina. Era más cortito, era tipo así, con un elástico más pequeño aquí, pero a mí me gustaba para ponérmelo como os he enseñado en el otro, dándole la vuelta y haciéndome un borde, ¿vale? Este sí que es para mí, los colores me encantan. Bueno, me lo pondría, pero es que no quiero despeinarme. Pero, vamos, lo he hecho a mi medida y me queda muy bien. Este gorro, para hacerlo con el elástico más largo, si ya sabes cuánto elástico quieres, pues puedes hacer un elástico largo antes de comenzar con el patrón de los calados, que mirad qué bonito es. Y hacerle el elástico que tú quieras, si quieres girarlo. Realmente yo lo hice como proponía el patrón, pero no me gustaba porque me quedaba aquí y no me favorecía nada. Entonces deshice el comienzo del elástico y lo prolongué más, haciéndolo más largo. Entonces, cuando está cerrado queda así, pero cuando me lo pongo le doy la vuelta y me queda con este borde, y además las orejas quedan tapaditas y más protegidas. Este gorro lo he tejido con esta lana. Esta es la etiqueta, y también lleva parte de acrílico. Lleva un poquito más de lana porque pesa 75 gramos, pero mirad, es que queda precioso. Como todavía me queda hilado, pienso tejerme unas manoplas o unos mitones al conjunto. Vamos a ver si puede ser para este invierno. Bueno, estos son los 3 gorros que yo he tejido para regalar, pero además os voy a proponer por aquí algunos que son parecidos. Por ejemplo, parecido a este, tenemos el Lace Beret de Vanessa Ewing, que está muy bonito también. Y luego tenemos este que se acaba de publicar, que es de Paula Mariani. Si la conocéis, sabéis que ella publica el podcast Tres Pompones, y la chica de la foto es Bea Miso. El gorro se llama Mónica y está recientemente publicado. También es un patrón gratuito, como todos los que os he compartido antes, y este gorro me parece muy bonito. Yo lo hubiera tejido si lo hubieran publicado antes, y lo tengo en el primer lugar de mi lista de deseos de gorros. Por último, os voy a dejar una idea que me parece muy original, y es un proyecto de un balaclava, o por aquí en Valencia, por ejemplo, y esta zona, a este tipo de complementos les llamamos pasamontañas, aunque realmente no es un pasamontañas, pero bien, balaclava es un nombre que lo define y todo el mundo conoce lo que es. Para una persona que le guste llevar la cabeza cubierta, pero que no quiera que le apriete o que le quede ajustado, esta es una opción buenísima. El invierno pasado, Patri, si la seguís, tiene un podcast que se llama Lugar, muy bonito. Os voy a dejar también la referencia por aquí, porque teje cosas preciosas. Pues ella tejió uno y le quedó fenomenal. No recuerdo, tendría que mirar en su podcast qué patrones, pero bueno, cualquier patrón de este estilo os puede quedar bien para una persona que le guste este tipo de complementos. Vamos a pasar al segundo grupo de complementos, que también son accesorios o complementos para la cabeza. El primero es esta banda para el pelo. Es la segunda que tejo, la primera ya la he regalado, pero tuve la precaución de hacerle fotos con ella puesta para que veáis cómo me queda. Os voy a dejar por aquí
alguna foto. Se teje rapidísimo con muy poquita lana y este es un patrón que, mirad cómo es. Es un patrón inventado, lo tejí, bueno, pues pensando, hice una muestra y para que me quedara así de ancho, pues calculé los puntos y lo tejí. Este es idéntico, esta banda es idéntica a la color de rosa que acabo de mostraros. Os voy a dejar un patrón idéntico, vamos, muy similar por aquí para que podáis tejerla si os apetece. Ya os digo que es muy fácil de tejer, como veis, por el motivo de la textura. Se empieza con el ancho de la banda y la tejes hasta que tienes tu medida. Tampoco hay problema si es algún centímetro más o menos porque esto cede. Bueno, esta banda queda muy bien para taparte las orejas en invierno. No es realmente un turbante, esto se pone encima, o sea, recogiendo el pelo y las orejas y para protegerlas del frío. Os voy a dejar alguna más porque hay muchísimos patrones gratis. Yo me haría varias de estas, pero realmente en Valencia no hace tanto frío como para tener muchos accesorios de este tipo. Para regalar, esta es para regalar a una persona que vive en un lugar donde hace frío. Y os voy a dejar por aquí también alguna otra opción con patrones diferentes, pero podéis encontrar muchísimos si buscáis en Ravelry. Este entonces sería otro complemento interesante para regalar. Luego tenemos, este sí que ya es un turbante, ¿eh? Este turbante tan bonito lo tejí este verano. Este turbante tiene un nombre Windflower y está diseñado por Nacha González, que es amiga mía, es una diseñadora valenciana y de verdad que es muy fácil de tejer, queda muy bien. Esto sí que es un turbante, yo lo he llevado este verano, se ata a la nuca, atrás, por debajo del pelo, y yo lo he llevado para ir a la piscina, para recogerme el pelo y queda bastante bien, muy bien. Yo he pensado, porque luego tener por aquí las colitas colgando no me hacía mucha gracia. Entonces, de cara al verano que viene, voy a deshacer hasta aquí y hasta aquí y le coseré una goma para ponérmelo y quitármelo sin necesidad de atar. Esta es también una idea muy buena para chicas o para personas que lleven pelo largo, poder recogérselo. Segunda idea. Y por último, tengo esta cosa tan bonita. Estaréis viendo la foto, os pondré la foto por ahí para que veáis lo bonita que es un lazo para una coleta. Quedaría así, con las dos puntitas colgando. Aquí la veis mejor. Simplemente con esta parte central, que es más estrecha, se ata y quedaría así. Este es un patrón de Petit Knit, lo veréis por aquí, y yo lo he tejido con moher. Tiene muy poquito peso, no sé si son 10 o 12 gramos lo que pesa, y queda muy bonito cuando te recoges el pelo. Yo realmente no lo he utilizado, lo he tejido para regalar a una chica que sí lleva coleta, una coleta alta. Con esto ahí pues queda muy bonito. Como vais a tener el patrón, podéis entrar en Ravelry y mirar otras opciones de tejido. Yo lo he tejido con moher, que es lo que se recomienda en el patrón. Bien, hablando de este tipo de moher, y porque seguro que estáis pensando en ello, os voy a comentar que llevo puesto, porque está tejido con el mismo hilado que acabo de mostraros para
el coletero. Este suéter es el mismo Air que ha diseñado mi amiga Elena Trillo, que es una diseñadora valenciana y también amiga, como os comento, que tiene unas cosas muy estilosas, tiene un estilo particular y hace cosas diferentes. Os lo pondré por aquí abajo el nombre en Ravelry para que podáis echar un vistazo y comprobar si el tipo de diseños que hace os gustan y creéis que son interesantes para tejer. Bueno, pues este grupo de complementos, como os decía, también para utilizar, pueden ser una opción interesante como regalo. La tercera categoría de regalos es regalar una bufanda, un chal, pero pensando en que ya estamos muy cerca de Navidad y no tenemos tanto tiempo, creo que una buena idea para regalar es una mini bufanda. Todas tenemos en la cabeza la clásica, conocidísima y popular mini bufanda, no quiero decir nombres, pero si alguien no la ha tejido y quiere tejerla con patrón gratuito, os voy a dejar aquí dos opciones. Realmente yo no sé si estos patrones fueron publicados antes o después de la conocida mini bufanda o mini chal, pero están disponibles, gratuitos, y se puede acceder a ellos las personas que por lo que sea pues no tienen el patrón o no quieren invertir en ese patrón. Bueno, normalmente en las fotos nos aparece así, como un croissantito. Yo tengo dos para regalar. La primera es esta, que es más grande. La he hecho más larga para darse un par de vueltas. Esta bufanda la he tejido con merino molón de Rosas Craft. También es un hilado que lleva acrílico, por lo que os comentaba antes. Y se puede tejer, si queréis, a conjunto, un coletero, como he tejido yo. Este coletero es muy fácil de tejer también. Os voy a dejar por aquí el enlace al patrón, mirar cómo es. Simplemente se comienza con las dimensiones que nos parezcan, se comienza se hace un montaje de puntos provisional, se teje lo que queramos de ancho, este es doble, ¿veis? Se teje en circular y cuando pensamos que es bastante, se recogen los puntos del principio que estaban montados provisionalmente y los de la última vuelta, y con un cierre de 3 agujas se cierra todo el coletero. Antes de cerrarlo tenemos la precaución de ponerle dentro la gomita y tenemos el coletero. He tejido dos, para combinar con la mini bufanda, y este otro, que es de lana más finita, para una niña. Quedan muy bonitos cuando te lo pones y te queda ahí enrolladito, queda súper bien. La segunda mini bufanda que he tejido es esta, que esta ya tiene unas dimensiones más cortitas. Esta es para dar una vuelta y atarla adelante, tal y como aparece en las fotos. Y esta la he tejido con alpaca de drops. También pesa muy poquito, no sé cuánto la debería pesar, pero con restos se puede hacer una mini bufanda. Ya sabéis que se comienza por una punta. Si tenéis un peso de precisión y tenéis poca lana, podéis ir pesando y al llegar a la mitad paramos y empezamos a disminuir. Si queréis hacer un trozo sin aumentos ni disminuciones, quedaría aquí recto y luego empezaríamos a disminuir hasta la otra puntita. Vale, pues esta sería
la segunda de las opciones para tejer una mini bufanda, que quedaría como un regalo estupendo. La siguiente categoría de ideas para regalos sería tejer mitones o manoplas. Os voy a mostrar lo que yo he tejido y bueno, alguna opción más para que le deis un vistazo por si os interesa. Las primeras son estas. Es que tengo un poco de problema con la luz hoy. Bueno, estas manoplas, que os voy a dejar por aquí la referencia. Bueno, estas manoplas tienen el patrón en español, a pesar de que se llaman Perennial Grace. Esto se teje en una tarde. Es muy rápido de tejer. Es un punto muy fácil. No sé si llegáis. Sí, ahí se ve bien. Y la textura también. Ahí también se ve. Bueno, son unas manoplas abrigaditas, claro, con los dedos al aire. No son manoplas realmente, son unos mitones. Estos mitones los tejí para mi hermana, no son de ahora, los tejí hace tiempo, la temporada pasada creo. Y son súper calentitos y, como os digo, muy fáciles de tejer. Y además os quiero mostrar estos, que estos los tejí para mi cuñada y se los he pedido para hacer el vídeo, que son más largos, fijaos que llegan hasta aquí abajo, tienen un relieve muy bonito ahí y también quedan muy bien. Voy a ponerme el otro. Por ejemplo, estos mitones, cuando llevas un suéter de manga francesa y encima llevas el abrigo, la parte del antebrazo, bueno, pues sufres frío, ¿vale? Entonces, con unos mitones como estos, que son larguitos, pues va súper protegida y muy calentita. Aquí está. Bueno, estos son dos ideas de mitones, como os comento. Y ahora quiero mostraros algo más abrigado para zonas donde hace más frío. Realmente estos son míos, porque tengo un abrigo gris y quería algo que me combinara con el abrigo. Estos son manoplas. Estas manoplas yo las tejí sin patrón, pero os voy a dejar por aquí el patrón de unas prácticamente iguales. Se comienzan por aquí abajo con el elástico, esto es muy fácil de tejer, se teje todo hasta el comienzo del pulgar, aquí se hacen aumentos, se dejan en espera, se acaba, la parte del final es la puntera de un calcetín, igual, se acaba como un calcetín, y luego se tejen los pulgares y se acaban aquí al final los puntos que quedan, se teje todo recto, al final se hacen 2 o 3 vueltas de disminuciones y los 4 o 5 puntos finales se recogen y se estira del hilo y se queda todo cerradito. Esto también son monos. Y como os digo, os voy a dejar un patrón similar para que podáis tejerlos si os apetece. Bueno, estos están tejidos con la misma lana que os he comentado antes, que había hecho la mini bufanda, pero en otro color. Y estos que os he mostrado antes están tejidos con lima de drops. Estos, me vais a perdonar, pero no guardé la etiqueta y como os he comentado que son de la temporada anterior, pues no, es que ni me acuerdo qué era. Sé que era una lana bastante elástica, pero no recuerdo exactamente ni la marca ni las características de la lana.
Bueno, pues esta es otra categoría de regalos que podemos hacer. La última categoría de regalos, y no podía faltar en esta píldora sobre ideas de regalos, son los calcetines. Yo este año he tejido muchísimos calcetines porque he participado en el CAL de Mocaita Knits, que es además amiga mía, amiga virtual, porque después de un año tejiendo calcetines con ella, pues acaba siendo amiga. Bueno, pues cada mes tejemos un calcetín y yo os he traído 2 calcetines con patrón gratuito que además son muy fáciles de tejer. Los primeros son estos calcetines, os voy a dejar aquí la referencia, son de Stephen West y son ideales para aprovechar restos. Fijaos que los míos ni siquiera son iguales, o sea, ya lo hice a propósito, con los mismos colores, pero en diferente posición. Bien, tejer un calcetín, yo el primer calcetín que tejí para mí fue como si mi mente hubiera cambiado, porque ver cómo se construye el talón, que realmente es un tejido en 3 dimensiones porque tiene volumen, para mí aquello fue, bueno, un descubrimiento, como que tu concepto del tejido cambia, pasa a otra dimensión después de haber tejido calcetines. Os propongo tejer estos porque son muy fáciles, siguiendo el patrón de Stephen West es realmente fácil y rápido de tejer. Pero además, si queréis algo un poquito más romántico o para lucir un poco más, os traigo estos que son de una tejedora que se llama Stephanie May, que tiene un canal en YouTube donde teje paso a paso todo lo que ella diseña, cosas muy sencillas y muy bonitas. Entonces tiene un tutorial para hacer estos calcetines, que mirad qué bonitos son. Os voy a dejar por aquí la carátula del vídeo, que quedan fenomenal. Realmente este calcetín lleva un volantito aquí, pero yo no quise hacérselo porque ya me parecía excesivo, entre el color rosa y gris, que ya es bastante carameloso, y ponerle el volante me pareció excesivo, pero la opción es esa, hacerlos con un volante. De hecho, el tutorial comienza haciendo el volante y a partir de ahí se hace el calcetín. Si no habéis tejido calcetines, no tengáis ningún miedo. Stephanie lo explica perfectamente. También tengo que decir que es un canal en francés, pero le quitáis el volumen y solo viendo las imágenes y todo lo que ella va haciendo, que os pone el número de puntos, el número de vueltas, todo lo pone en texto, no hay ningún problema en seguir el tutorial y al final tener estos estupendos y bonitos calcetines. Estos están tejidos con lana para bebé de Pildar, de lanas que tenía para ropitas de bebé de Fildar, los he tejido y creo que quedan muy gustosos y muy muy bonitos. Bien, pues como os he prometido al principio de la píldora, me gustaría hacer un sorteo de algo hecho por mí y que fuera un regalo para las personas que siguen el canal. Vosotros y vosotras sabéis, si habéis visto la píldora de introducción y presentación del canal, que este canal ni está monetizado ni tiene ningún interés económico, de manera que el seguirme o no seguirme, ponerme comentarios o no, no tiene ningún efecto económico. Pero sí que es cierto que cuando un vídeo se ha visto mucho, tiene muchos comentarios, tiene muchos suscriptores, el algoritmo de YouTube
lo promociona más. Entonces lo ofrece como principio. Cuando abres YouTube te aparecen una serie de vídeos que tú no has buscado ni has pedido, pero YouTube te los propone de acuerdo con tus intereses. Si has visitado muchos vídeos de tejido, pues te propone algunos de tejido que tú no conocías. De eso se trata entonces, porque yo pienso que compartir y ofrecer lo que tú sabes, lo que tú has tejido, tus experiencias, si tienes un truco, si tienes alguna nota que pueda ser un aviso o algo para tener en cuenta a la hora de tejer, pues compartir todo eso nos viene muy bien. A mí me encanta cuando descubro un canal que propone cosas o que tiene técnicas o alguna estrategia que yo no conozco. Me parece muy interesante. Entonces, para promocionar un poco este canal Tejido Compartido, pues voy a hacer este sorteo entre las personas que estén suscritas al canal y dejen un comentario en esta píldora que estoy grabando ahora. Estamos a finales de noviembre, entonces voy a dejar un tiempo para que todos y todas podáis comentar las veces que queráis. Desde luego que os suscribáis si no estáis ya suscritos o suscritas y hagáis algún comentario en el sentido que queráis. Voy a sortear esta bolsa de proyectos. Ahora os la mostraré por dentro, con motivos navideños. Y si la persona agraciada no vive en España, podrá elegir un patrón de Ravelry de un diseñador o diseñadora español o española por un importe máximo de, por ejemplo, 10 euros a elegir, y yo se lo enviaré a su cuenta de Ravelry. Así que es un regalo al que todo el mundo puede optar. Mirad, esta bolsita de proyectos, que como veis por un lado lleva las asas, es bastante grande. Yo creo que aquí un suéter sí que nos cabe, podemos llevar. Y además tiene la opción de cerrarla y se queda como un bolsito cerrado. Vamos a abrirla para verla por dentro. Por dentro está forrada con una tela también muy bonita, también con motivos navideños, estrellitas, y lleva un bolsillito, pues con la misma tela de los bordes, lleva un bolsillito para guardar cosas pequeñas, los cables, las tijeras, la cajita de los marcadores. Y esta es la bolsa de proyectos de regalo para las personas que siguen el canal y dejen un comentario. Vamos a dar de plazo hasta el día 20 de diciembre y ese fin de semana de 21-22 haré el sorteo entre todas las personas que cumplen con los requisitos que acabo de comentar y haré un pequeño vídeo que subiré también al canal, no en la categoría de vídeos, sino en la categoría de shorts. Haré un vídeo comunicando cuál ha sido el resultado del sorteo y quién ha sido la persona agraciada. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu atención. Espero que las propuestas que he compartido sobre ideas de regalo te hayan parecido interesantes y te motiven a tejer. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima píldora.